nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Romanos capítulo 15. Llegamos a un punto en Romanos donde Pablo habla sobre la respuesta automática de todo creyente después de recibir el Evangelio. Después de abrazar el Evangelio, la respuesta automática es capítulos 12, 13, 14 y 15. Y para esta porción, que prácticamente son 6 versículos, creo que es importante hacer una pausa e irnos unos pasos hacia atrás. Y algo importante es que Romanos, o la iglesia de Roma, no fue fundada por Pablo. De hecho, en capítulo 15, me voy a adelantar un poco, capítulo 15, versículo 20, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Otra versión lo pone donde no hay una iglesia. O sea, Pablo no quería construir sobre el fundamento o sobre donde alguien más ya sembró o levantó una iglesia. Pablo dice, donde no se ha predicado, ahí voy. Entonces, la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Entonces Pablo, cuando aborda esta carta, ya obviamente fue fundada. Han pasado varias cosas ahí. No se sabe a ciencia cierta quién fue o cómo fue fundada la iglesia de Roma, pero hay algunas cosas que nos dan como unas pinceladas, ¿no? Y la teoría más, pues creo que acertada o validada es la de Hechos capítulo 2, versículo 10. Y antes de entrar al texto, quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 10, porque esto es en el día del Pentecostés. Hechos 2, versículo 10. De hecho, desde el versículo 8. Para este entonces, los apóstoles ya recibieron el Espíritu Santo. Hay señales, hay prodigios. Y en el día del Pentecostés son 50 días, que, si no me falla la memoria, después de la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que muchos venían a Jerusalén de otras naciones para poder celebrar la Pascua, y muchos permanecían en Jerusalén para poder estar en el Pentecostés, que es como el cierre o es otra celebración. Entonces muchos permanecían 50 días más. Y para el día del Pentecostés todavía hay mucha gente de otros lados que no es Jerusalén. Y dice ahí versículo 8. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí está, versículo 9, los que hay que no son de Jerusalén, dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, lo que se cree es que muchos que vivían en Roma, muchos romanos que estaban visitando Jerusalén por las fiestas, ¿no? Y que permanecieron por el Pentecostés, vieron esto, aceptaron el Evangelio y regresan a Roma. Entonces regresa un grupo de judíos a Roma, pero ya convertidos, ya cristianos, por así decirlo. Entonces, ya que están en Roma, ellos comienzan la iglesia en Roma. Es un grupo de judíos. Pero sucede algo en Roma, un emperador, de hecho está en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 1. Sucede algo muy especial en Roma, bueno, en Italia, de hecho, dice versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, después de que los romanos regresan a Roma para fundar la iglesia, para seguir
el evangelio, seguir predicando, construyen su iglesia o levantan su iglesia, llega un punto en el que este emperador dice: los judíos, adiós, no los quiero ver en Roma, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Los expulsa y se quedan solamente los gentiles que ya estaban en Roma, que habían recibido el evangelio gracias a estos romanos que estaban en Jerusalén en el Pentecostés. Entonces la iglesia no se disuelve, queda a manos de gentiles. Entonces quedó un buen tiempo a manos de gentiles. La diferencia es que como ya no estaban los judíos, la iglesia estaba muy influenciada por todas las tradiciones que los judíos venían arrastrando. Guardar el sábado, no comer cerdo, las fiestas, la manera en la que hay que vestirse, ¿no? O sea, todo esto que Pablo aborda en capítulo 13 y 14, eso ya no está. Los gentiles ya comienzan a vivir un evangelio sin cadenas, ¿me explico? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se levanta el edicto de Claudio. Si regresamos a Romanos, me voy a adelantar otra vez. Romanos capítulo 16, versículo 3, dice: saluden a Priscila. Pablo ya está cerrando la carta aquí, dice: saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Entonces Pablo ya está escribiendo a Roma y ya está diciendo: bueno, Aquila y Priscila ya regresaron a Roma, ¿sí? Entonces, a raíz de que regresan los judíos, después de que primero levantaron la iglesia, son expulsados, la iglesia queda a manos de los gentiles, después regresan los judíos, se encuentran con una iglesia que no tiene muchos fundamentos judíos. Ya no guardan el sábado, ya no practican los mismos rituales, y por eso comienza este conflicto entre judíos y gentiles. Por eso Pablo escribe la carta, ¿sí? Entonces, esa es una de las teorías como que más aceptadas. A mí me gustó, ¿no? Y si tú la buscas, es la primerita que te va a salir. Esa es la razón por la que Pablo constantemente está diciendo en la carta: tú judío, ¿qué tal? Y luego tú gentil, ¿qué tal? Entonces Pablo llega a capítulo 14, versículo 1, diciendo: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces habla sobre opiniones, habla sobre los grises, lo que está bien y lo que está mal. ¿Te imaginas el choque de los judíos con los gentiles cuando ven que los gentiles simplemente no estaban siguiendo las prácticas que los judíos hacían cuando levantaron la iglesia? O sea, fue literalmente, yo creo que le dijeron de todo: blasfemos, herejes, y no había paz. Entonces Pablo está continuamente diciendo, capítulo 12, somos un cuerpo, somos una sola. Todas las personas tienen sus dones, pero es para glorificar a Dios y para edificar a la iglesia. Y ahí en capítulo 15, versículo 6, que fue donde nos quedamos la última vez, dice: para que unánimes a una voz. No, de hecho desde versículo 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir o un mismo pensar según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo dice es: bueno, si eres judío o eres gentil o eres griego, tú tienes un don que el Señor te dio, y es para glorificar y para edificar para glorificar a Dios y para edificar a la iglesia. Entonces, cada uno de los dones cumple una función específica. Y alguien lo ponía de esta manera: es como en un estadio cuando están en un concierto. Si tú cantas solo, pues se va a distinguir tu voz, ¿no? Y hasta donde llegue. Pero si cantan todos juntos, no se distingue. Es una sola voz, no se distingue quién canta bien de quién canta mal. No se distingue quién canta afinado o desafinado. Todos a una sola voz se escucha. Y Pablo dice: todos unánimes a una voz, con todos nuestros dones, sin importar nuestro contexto, dice: glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 7 hasta versículo 13 vamos a hablar de eso, de la iglesia, de ser iglesia. Y no me refiero a las cuatro paredes. Yo entiendo que todos venimos de un contexto diferente. Yo lo entiendo.
también entiendo que tu contexto te hace ver las cosas de una manera, a la manera en la que yo las puedo ver e interpretar. Lo entiendo también, ¿sí? Pero mira lo que dice versículo 7. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y el problema de ver las cosas desde nuestro contexto, es decir, yo voy a recibir a una persona y yo voy a hacer iglesia con esta persona porque me cae bien, porque su contexto resuena con el mío. El problema de eso es que te hace pensar o te hace esperar algo de alguien que no es seguro que te lo va a dar. Y eso puede traer decepción, eso puede traer, ¿cómo se dice? Lo contrario, unidad, separación, división. Pablo dice, lo importante es que se reciban, no como tú crees, no como tu contexto, no como tú pienses, que se reciban como Cristo los recibió a ustedes. Y ponte a pensar cómo te recibió Cristo a ti. O sea, ¿qué estaba pasando por tu vida cuando el Señor salió a tu encuentro y recibiste al Señor? ¿Qué problemas tenías? ¿Cuál era tu contexto? Y Pablo les dice, no importa el contexto, recíbanse. ¿Por qué? Porque Cristo nos recibió sin importar el contexto. A mí me pasa muy seguido, les platicaba en misiones. Bueno, esta prédica trae mucho de misiones, discúlpenme. Les platicaba en misiones que por más sorprendente que pueda sonar, en este poco tiempo, la cantidad de veces que la gente espera que yo me comporte como el pastor John es increíble. Y yo entiendo eso, o sea, yo entiendo que esperan que yo me comporte como él. Estaba hablando con el buen Chava allá en Misiones y nos contó una historia. Dice que, yo no sé si tú conoces predicadores y así, yo no tanto, ya ahorita ya conozco más porque Chava me dio unos nombres y me puse a buscarlos, pero me dijo que una vez y no sé si Chava está viendo esto, ojalá no tergiverse toda su historia, pero una vez lo invitaron a un congreso donde estaba un predicador que se llama Joe Rosas, algo así. Súper famoso, súper ministerio increíble. Dicen que él es como el padre, ¿no?, de todos los predicadores, Cash Luna y toda esa generación. Joe Rosas pues dice que estaba nervioso, ¿no?, y que le habló al pastor John y le dijo, no, pues dame unos consejos porque voy a ver con estas personas cómo me debo comportar, cómo debo de lidiar en esta situación. Y que el pastor John le dijo, mira hijo, tú tranquilo, nadie es mejor que Cristo, nadie es más que Cristo, todos son iguales a ti, no fotografías, no autógrafos, tú tranquilo, ¿no? Y lo empezó a ministrar y ya dice que estaba ahí y que cuando se sientan en la mesa todos los pastores con él, estaban así el silencio de que, órale, estamos delante de un hombre que tiene un ministerio impecable. Ya las cosas empezaron a soltar, ¿no? Dice que conoció pastores así impresionantes, increíbles, o sea, versados en la Biblia, una personalidad increíble, muchísima sabiduría, tipazos, y de repente dice, pero te voy a decir algo, nadie se los llevaba de calle el pastor John, ninguno tenía su personalidad. Ninguno tenía la sabiduría que el pastor John tenía. Dice el pastor John porque no quería los reflectores, pero ninguno como el tipazo él. Y luego, pues imagínate, ¿no?, esta historia y todos así recordando al pastor y de repente como que se acordó que yo estaba al lado de él y me dice, pero tú también eres un tipazo, pastor. Y yo entiendo que muchos esperan que yo sea así, pero mi contexto es diferente. No puedes esperar de mí lo que el pastor John hacía porque somos personas diferentes. Entonces, cuando una persona espera de alguien específicamente algo por el contexto, lo que vas a encontrarte va a ser una desilusión y vas a toparte con pared horrible. No esperes algo de alguien más para poder recibirlo. Pablo dice, recíbelo.
recíbelo porque el Señor te recibió a ti. No importa el contexto, no importa qué hizo o qué dejó de hacer, no importa qué hace diferente del pastor John, no importa que tú lo hagas diferente, no, recíbelo. A mí a veces me toca, aún así con todo eso, con todas esas comparaciones, me toca recibir. ¿Por qué? Porque Cristo me recibió. Y a ustedes les toca recibirme, porque Cristo lo recibió, ¿no? Entonces, habla de iglesia, habla de ser iglesia, de recibirnos, pero hay un propósito de ser iglesia, y dice aquí, para gloria de Dios. Mi esposa me dice, yo aprendí a amar a las personas haciendo iglesia, porque aunque había personas con las que no resonaba y a lo mejor simplemente daban algunos comentarios que no eran atinados, aprendí a amarlos, aprendí a recibirlos. Y eso, cuando tú recibes a alguien que de verdad tú no congenias con él, simplemente no tienes clic, pero tú lo recibes, o te hizo daño y tú lo recibes, o tienen doctrinas diferentes, pero tú lo recibes, el resultado es que Dios es glorificado. Eso es lo más importante. No ir a la iglesia para ver qué puedo recibir. No, voy a la iglesia porque todos juntos, como dice aquí versículo 6, unánimes a una voz, podamos glorificar a Dios. Y cuando nos recibimos unos a otros, sin importar el contexto, como Cristo nos recibió, entonces Dios es glorificado. Versículo 8, pues les digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. 3 cosas vino a hacer el Señor Jesús. Dice, Él vino a ser siervo de la circuncisión. Otras traducciones lo ponen como, Él vino a servir a los judíos, ¿sí? Dice, ¿para qué? Para mostrar la verdad de Dios. Y Jesús dijo eso. Yo soy la puerta, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No? Vino para mostrar la verdad. Dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Todo lo que el Señor prometió a Abraham, Isaac, Jacob, David, Isaí, todo se cumple en Cristo Jesús. Todo. Y Él vino para confirmar las promesas hechas a los padres. Y versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Entonces imagínate, después de que regresan los judíos a Roma y ven esto, y están viendo que la iglesia está siendo dirigida por gentiles y ya tienen otras tradiciones, ¿no? Y Pablo les dice, no, o sea, el Señor vino ¿para qué? Para que nos recibamos, para que seamos iglesia, para que seamos un cuerpo en Cristo, para dar gloria a Dios. Y siempre ha sido así, para eso vino. Por eso dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, para las están levantando, que ustedes los judíos se están poniendo, Cristo la vino a quitar. Y ahora son un cuerpo, siempre ha sido así. Y Pablo va a citar 4 versículos del Antiguo Testamento, pero antes quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Bueno, yo creo que vamos a leer desde el versículo 11 para tener todo el contexto. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
Y esta es la pared que los romanos habían levantado. Una barrera que ellos habían levantado porque no seguían a Cristo en la manera en la que ellos querían. Y Pablo le escribe, ¿no?, a la iglesia en Éfeso y les dice, no, el Señor ya quitó esa barrera. Y me pongo a pensar, bueno, ¿cuántas veces en la iglesia solamente por no recibir a alguien, no, solamente porque tiene no estudia la Biblia como yo, solamente porque pónganle ustedes lo que ustedes quieran, levantamos una barrera? Y están, ¿no?, estas barreras de el que cree en el Antiguo Testamento contra los que creen en que ya la ley está abolida, los que llegan temprano contra los que llegan tarde, ¿no?, los que el pastor saluda versus a los que el pastor no saluda, a los que el pastor atiende versus a los que el pastor no atiende, los que dan dinero para la obra versus los que no dan dinero para la obra. O sea, todas estas cosas, todas estas barreras que nosotros mismos levantamos. El pastor no hizo lo que el pastor John hubiera hecho, no, las barreras que levantamos, que al final del día nos separan de ser una unidad. Y eso, familia, separarnos de la iglesia es muy peligroso para nosotros. No estoy hablando del devocional, o sea, cada quien tiene su devocional y cada quien tiene su tiempo con el Señor, pero estoy hablando de que hay algo muy importante para nosotros en nuestra vida espiritual, de ser una iglesia, venir, reunirnos todos juntos a escuchar la palabra, a glorificar a Dios. Hay algo bien importante de ser iglesia, y la pregunta que tengo para ti hoy, ¿cómo se llama o qué nombre le puedes poner a esa barrera que estás levantando para no recibirlos a todos? Hoy es un buen día para pedirle al Señor que nos ayude a quitar esa barrera que Él ya quitó, ¿no? Versículo 9 dice, Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10, y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Versículo 11, y otra vez alaben al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Muchos dicen que Pablo está citando 4 versículos del Antiguo Testamento que para los judíos esas porciones era la confirmación así más claro que el agua no podía ser. El hecho de que Pablo meta estos 4 versículos es la manera en la que tú interpretas la ley, aquí está. Y si tú vas a esos versículos puedes ver que en lugar de gentiles dice naciones. Y cantar entre las naciones, alégrense naciones, alaben al Señor todas las naciones. Lo que Pablo está haciendo es tropicalizarlo para que ellos puedan recibirlo. Y eso es algo muy pastoral de Pablo. Poder tropicalizarlo para el contexto en el que ellos están viviendo. Y no sé si te diste cuenta, pero prácticamente estos versículos que cita Pablo hablan sobre alabar a Dios. Eso venimos a hacer aquí como iglesia, alabar a Dios. Existimos para alabarlo. Queremos alabar a Dios. Queremos glorificar a Dios. Yo no estoy hablando no estoy hablando del tiempo que tú tienes con Dios y que tú usas para alabar a Dios y la manera en la que tú alabas a Dios en tu trabajo y la manera en la que te relacionas allá afuera para alabar a Dios. Eso está perfecto, o sea, eso síguelo haciendo, pero yo estoy hablando del hecho de reunirnos aquí como iglesia para alabarle. Porque cuando venimos como iglesia, nos recibimos, no solamente el Señor es glorificado, algo sucede en nuestras vidas que independientemente de lo que tú estés pasando, el problema que tengas, la situación en la que estés, el Señor te da esa paciencia para seguir adelante. De hecho, mira cómo dice versículo
Versículo 13. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuevamente, no estoy hablando de oración en tu tiempo devocional. Quiero ser así preciso, y esto habla sobre hacer iglesia. Porque cuando hacemos iglesia y alabamos todos juntos a una voz, nos recibimos todos juntos como Cristo nos recibió, el resultado es que el Dios de esperanza nos llena de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza. Y esta palabra, cuando Pablo usa esperanza, es como el verbo esperancear, ¿no? Como no existe, pero es como esperar. Estoy esperando. ¿Qué está esperando? Lo que Pablo viene hablando. Independientemente de la situación, el Señor, y con todas sus promesas, viene. Y cuando alabamos todos juntos, el Señor nos da todo ese gozo, toda esa paz para poder esperar. Alguien puso esta imagen, cuando Moisés encuentra la zarza ardiendo, que era normal ver una zarza ardiendo, lo que le llamó la atención es que no se consumía. Y alguien lo dijo de esta manera: eso sucede cuando estás alabando a Dios como iglesia. No importa la situación, te puedes estar quemando, tu vida se puede estar quemando, tu vida se puede estar cayendo a pedazos, pero tu espíritu no se consume. Y eso hace que más personas allá afuera puedan voltear a ver, así como Moisés volteó a ver la zarza ardiendo, que puedan voltear a ver: mira a esa persona cómo le va y no se consume. Déjame ir a ver. Déjame ver por qué no se está consumiendo. ¿Y cuál era la razón de que la zarza no se consumía? La presencia de Dios estaba ahí. Cuando venimos y alabamos todos juntos, la presencia de Dios está entre nosotros, y eso te dota de toda paz, de todo gozo para poder seguir adelante. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando los amigos de Daniel son echados al horno, ¿no? ¿Sabes esa historia? Son echados al horno porque no querían seguir las órdenes del rey, y los echan, le prenden al horno, lo ponen más caliente de lo que es, y de repente le dan la noticia al rey: oye, hay uno más allá adentro. Hay uno allá adentro. ¿Cuántos echaron? No, pues tantos, pero hay uno más. Y dicen: bueno, así es cuando vienes a alabar, cuando alabamos todos juntos, cuando nos recibimos. Tu vida puede estar siendo un horno, estar quemándote, pero lo que te hace prevalecer, perseverar, esperar en Dios, hacerlo con gozo, con paz, es que la presencia de Dios está ahí. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Que el Señor está con nosotros, dice, para que abunden en esperanza, ¿sí? Y por ejemplo, si tu vida se está quemando, no quiere decir: estoy esperando a que el fuego se apague, porque a lo mejor el fuego nunca se va a apagar. Lo que estás esperando es que venga el reino de Dios, donde ya no existe el fuego, donde ya no puede haber fuego. Estoy esperando el día que el Señor regrese, y con Él sus promesas. Y eso me ayuda a seguir adelante, a no pecar, a recibir al débil en la fe, a no juzgar, a no menospreciar al fuerte en la fe. El Señor, cuando venimos a alabarlo como uno solo y no esperamos el contexto de alguien para poder recibir algo al cambio, al contrario, lo recibimos a todos. El Señor es glorificado, nosotros lo alabamos, y el Señor nos da esa paz y ese gozo para poder seguir adelante. Eso es hacer iglesia. No venir a ver quién dice qué y cómo lo dice, no. Venimos a alabar al Señor. Punto. Entonces, hoy vamos a tomar la Santa Cena para recordar que gracias a su sacrificio podemos venir como iglesia, sin importar si eres judío o gentil o griego o de alguna colonia o de algún estatus o de algún
trasfondo, no importa absolutamente nada de eso. El Señor ya quitó las barreras. El Señor ya se encargó de eso. Y creo que es un buen momento para que vayamos a la mesa del Señor y tú le puedas decir: Señor, yo he levantado estas barreras para no recibirlos a mis hermanos y estoy mal. Tu palabra claramente me dice que los reciba, porque tú me recibiste. Porque tú, sabiendo mi contexto, sabiendo lo que hacía, sabiendo lo que esperaba de alguien más y no recibí, me recibiste. Y quiero que tengas eso en mente. El Señor te recibió. Y Él quiere que nosotros todos juntos glorifiquemos su nombre, quitemos las barreras, que no levantemos barreras que Él ya tiró. Que el poder del Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas, porque estamos alabándolo a una voz unánimes. Y el Señor quiere hacer eso en tu vida. Pero hay que quitar las barreras y tenemos que recibirnos como iglesia. Entonces vamos a la Santa Cena.